Amén. Y hemos visto, hermanos, sabemos muchas profecías que han estado cumpliéndose, pero yo quiero mostrarle, hermanos, y anunciarle una de las últimas profecías, hermanos, que se está cumpliendo, ¿no? Amén. No sé si ustedes han estado viendo, hermanos, en la noticia, pero sabemos, hermanos, fíjense que en diferentes partes del mundo, amén, la tierra se está partiendo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por decir, en África, hermano, no es cierto, hay una parte, hermano, que la tierra se ha abierto. Amén. Gloria al Señor. Y los científicos prevén que, hermanos, se va a partir la tierra para formar, imagínense, otro espacio, ¿no es cierto? Y según, hermanos, que donde se ha partido, ahí va a llenarse de agua, bueno, va a entrar el mar. Amén, gloria al Señor. Entonces podemos ver, hermanos, cosas así en el mundo que están sucediendo. Amén. Pero en la Biblia, hermano, nos habla de una de las profecías dichas por el Señor. Amén. De las cosas que iban a ocurrir antes del fin, hermano, ¿no es cierto? Yo le decía, no sé cuántos han visto la noticia que en Israel, hermanos, en el monte del templo, hermanos, ha comenzado a partirse, ha comenzado, hermano, a abrirse. Imagínense, ¿no es cierto? Tremendo, hermanos. ¿Y qué es lo tremendo, hermanos, de este asunto? Lo tremendo, hermanos, es que esto está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Lo que pasó, bueno, en África, ¿no es cierto? Bueno, eso no estaba en la Biblia, pero esto que está aconteciendo en Israel, hermanos, en este tiempo, en estos días, hermanos, amén, gloria al Señor. No sé si ustedes están mirando la noticia, hermano, no es cierto, pero esto es una tremenda noticia que está aconteciendo, hermano. Fíjense, en Israel, muchos están comentando, hermano, acerca de esta situación, muchos pastores, muchos profetas están comentando sobre esta situación, sobre esta profecía que se está cumpliendo, amén. Entonces voy a leer, hermano, fíjense, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, amén, gloria al Señor. Desde el versículo 4 hacia adelante vamos a leer. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Dice, mira así la palabra del Señor. Amén. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Amén. Gloria a Dios. Note, hermanos, esta maravillosa palabra. Y se afirmarán sus pies. Amén. En aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, dice, mire, se partirá por el medio hacia el oriente, ¿amén? Y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aleluya. Y oiréis en el valle de los montes, porque el valle de los montes se llegará hasta el Azal. Huiréis, aleluya, huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Amén. Será un día, dice, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad, aleluya, de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, lo que dice la palabra. Amén. Fíjese en el versículo 4. Vamos a ver de nuevo otra vez. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Miren lo que dice, ¿no es cierto? Se afirmarán los pies
en el monte de los olivos. Aleluya, gloria al Señor. Y el monte que dice de los olivos se partirá. Amén. Y el monte, hermano, dice se abrirá. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, hermanos, nosotros hemos visto tantas situaciones en Israel en este tiempo. Amén. Hemos, hermanos, visto, fíjense, trompetas sonar, ¿no es cierto?, en Israel. Y no solamente en Israel, sino que en diferentes partes del mundo, hermanos, se han oído trompetas en el cielo, la gente lo ha escuchado, ¿no es cierto, hermano? Fíjense, amén, aleluya, hermanos, en Israel, hermanos, hemos visto, ¿no es cierto? Se han visto, hermanos, se han filmado, hermanos, ángeles, luces, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, ha estado mostrándose, manifestándose en esa nación, hermano, amén, aleluya. Pero ¿qué dice aquí? ¿No es cierto? Que sus pies, dice, estarán, mire como dice aquí, amén, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, amén. Pero ¿qué va a acontecer, hermano, cuando esto suceda? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los pies del Señor estén, hermanos, sobre el monte, dice, de los olivos? Amén. Dice, mire, hermano, el monte de los olivos se partirá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿Cuántos han visto los pies del Señor, hermano? Amén. No me diga amén, hermano, porque no quiero que sea mentiroso. Amén. Nadie ha visto los pies del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero aquí dice, hermano, mire la palabra de Dios, que los pies del Señor estarán, dice, sobre el monte de los olivos. ¿Y qué señal va a haber? Amén. ¿Qué es lo que va a acontecer cuando los pies del Señor estén sobre el monte de los olivos? Hermanos, el monte se va a partir. Amén. Y eso es lo que está viendo, eso es lo que está sucediendo, hermano, en el monte de los olivos en el tiempo. El monte, hermano, está comenzando, dice, a partirse. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que los pies del Señor van a estar sobre el monte de los olivos. Y cuando el Señor esté, hermano, parado sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermanos, le damos gracias al Señor porque, hermanos, todas las cosas que están sucediendo en este tiempo, hermanos, están escritas en la Biblia. Todas las cosas que estamos viendo en el mundo, hermanos, fueron profetizadas por el Señor. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, ¿cuántos saben, cuántos creen, hermanos, que en cualquier momento, hermanos, fíjense, una de las profecías finales, ¿no es cierto? En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, la iglesia, hermanos, fíjense, va a desaparecer. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra. Esto quería compartirle. Amén. Gloria al Señor, porque es algo que está saliendo, no es cierto, una noticia, es algo que usted tiene que saber, es algo que usted tiene que entender. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y vamos a tener a nuestro hermano pastor David Leire con nosotros también compartiéndonos la palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, quiero saludarles por la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad de haber vivido una semana más y estar empezando esta nueva semana en su casa. Amén. Gracias también, decimos a Dios, al Señor Jesús, por darnos esta cobertura para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera pedirle una vez más que nos pongamos de pie y hablamos con nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1 hasta el 6. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1 hasta el 6. Leemos la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a
casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tantas cosas que son profundas de tu palabra. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar ese entendimiento para que podamos comprender. Por eso acudimos a ti en esta mañana, Señor, reconociendo nuestras limitaciones. Pedirte, Señor, que todo sea edificado y bendecido por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, querido. Leyendo un poco sobre la actividad que realiza este artesano, porque el alfarero es un artesano que trabaja con la materia prima que es el barro. Eso es lo que es el alfarero. Es un artesano, un trabajo de artesanía. Ustedes saben que en la artesanía hay diversas ramas. Algunos trabajan con telas, con muchas otras cosas, ¿no?, de la naturaleza, con material sintético, pero el alfarero trabaja con el barro de la tierra. Y él lo que fabrica son utensilios, son vasijas, platillos, tal vez platos, jarras, tazas, vasijas, que en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, no existían los adelantos que tenemos hoy en día. ¿Eh? Hoy tenemos todo ese tipo de vajillas, de vasijas, con muchos otros tipos de materiales, más resistentes, más cómodos, más vistosos, etc. Pero en eso no existía el trabajo del alfarero. Y fíjese que lo que podemos notar aquí, que aquí cuando el Señor lo envía a Jeremías, a la casa del alfarero, él estaba trabajando, dice el versículo 3, sobre la rueda. El alfarero tenía como una especie de torno, para que seamos un poquito más. Era, vamos a decir, una madera, no sé, si había fierro. Sobre esa pieza había una rueda encima, que esa rueda era giratoria, giraba. Entonces, cuando el alfarero le había dado la forma a la vasija que él quería hacer, él la colocaba sobre la rueda. Parece que había una especie de pedal, o sería manual, no lo sé. Pero él iba girando y con las manos iba afinando la vasija que él tenía en mente realizar. Y cuando va el profeta Jeremías, por mandato de Dios, el barro ya estaba formado, ya había una forma, había una vasija esa. Y él ya estaba trabajando sobre la rueda.
estaba dándole los toques finales, vamos a decir. ¿Ya? Pero estudiando un poco sobre esta actividad del alfarero, queridos hermanos, había antes de eso otros pasos que el alfarero da. En primer lugar, él elegía y preparaba el barro. Amén. Preparaba el barro. No era un barro cualquiera, tenía que ser un barro especial. Como nosotros hoy conocemos, ¿no? La greda, el barro greda, que es un barro bien compacto, elástico, que es apropiado, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Con el barro acá nosotros conocemos, ¿no? Se hacían antes las tejas, hoy se siguen haciendo los ladrillos, pero es un barro especial, algo así más o menos era el barro. Y el alfarero tenía que prepararlo. Amén. La preparada del barro llevaba su tiempo, era picarlo seguramente con una herramienta, desmenuzarlo, echarle agua, pisotearlo, y pasaba por toda esa serie de ese proceso. Cuando el barro ya estaba preparado, seguramente había algunos días que tenía que esperar que el barro no esté muy blanchento, muy blandito, como decimos acá, y él luego después empezaba a darle la forma. Amén. La forma. En todo ese proceso, él iba retirando a veces piedritas, algún otro material que iba a dañar esa vasija. Le iba retirando de poco en poco, hasta que llegaba ya a colocarlo en una rueda. La rueda era el último proceso donde él afinaba, le daba la forma ya definitiva, y donde también ahí aprovechaba de sacar las últimas historias, las últimas piedritas, las últimas cositas que en el barro siempre hay. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta, en la arena, la verdad, cuando están revistiendo, a veces hay pedacitos de hoja seca, de palito. Entonces la palito lo saca con la mano y le da como el frotacho, porque eso no tiene que quedarse. Algo así. El alfarero en la rueda le iba girando con su mano humedecida por el agua, iba afinando, dándole la forma, y cuando encontraba una piedrita, le sacaba. Queridos hermanos, cuando la vasija estaba ya lista, y estaba el horno a una temperatura bastante alta, para colocarlo allí, para que fuera fundido esa vasija de barro. Podemos ver que entonces vamos a hacer un cuento. La preparada del barro, número 1. La forma que le daba eran 2. La colocada en la rueda era el paso número 3. Y el cuarto paso, donde ya se lo metía al horno para ser fundido. 4 pasos. Queridos hermanos, justamente eso es lo que sucede en nuestra vida. Cada uno de nosotros vamos pasando esos procesos de nuestra vida. Amén. Nadie ha empezado directo en la rueda. Todos hemos empezado cuando el Señor empieza a preparar ese barro. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos. Aquí dice, cuando él hacía, se echó a perder, dice en su mano, la vasija de barro, y volvió y la hizo otra vasija. Aquí no se sabe, no lo he analizado
pensado bien si volvió a hacer la misma vasija, o sea, la misma forma, o de repente el alfarero cambió de idea y hizo una vasija diferente. Pero lo que queremos ir diciendo, hermanos, para que vayamos actualizando, es que cada una de esas 4 etapas son las etapas que usted y yo vamos a pasar. Amén. O ya estamos pasando, ya hemos comenzado a pasar. Amén. Algunos de nosotros tal vez ya estamos un poco más adelantados. Quizás ya estamos en la segunda fase. Quizás ya estamos en la tercera fase. Quizás ya estamos en el horno allí. Pero fíjense que cada una de estas etapas, queridos hermanos, son etapas que van perfeccionando. Amén. Van perfeccionando. No puede el alfarero darle una forma rústica y meterla directa al horno, porque hay piedritas, hay escorias, y cuando eso hay y la vasija está en el horno, la vasija se parte. Y queridos hermanos, entonces es importante que nosotros podamos comprender estas etapas que sí o sí tenemos que pasar en nuestra vida. ¿Amén? Cada una de estas etapas van en forma ascendente, de menos a más. ¿Amén? Nunca de más a menos, siempre de menos a más. Porque ese es el propósito de Dios, perfeccionar nuestra vida. Su palabra dice en 2 Corintios 5:17, he aquí, dice, ¿no? De modo que, dice, cualquiera que está en Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esa es una declaración divina, es una declaración poderosa de nuestro Dios. Como lo dice también en Apocalipsis, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Aleluya. Aquí el Señor es el que está en el mando. Aquí es el Dios Todopoderoso, el que habla y el que hace, queridos hermanos. El que designa, el que determina. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos, amados, queridos hermanos, de recordar. Que nuestras vidas no son el origen de un accidente o de una circunstancia o de una, vamos a decir, de una ocasión. No, nuestras vidas, el hecho de que hayamos llegado a los caminos del Señor, amados hermanos, todo ya estaba determinado por Dios. Amén. Estaba en sus planes. Estaba en los planes que usted y yo hoy estemos en este lugar. Estaba en sus planes que un día nosotros escucháramos el Evangelio y recibiéramos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Solo que en ese trabajo el Espíritu Santo tuvo el trabajo de convencernos hasta que llegó el día que nosotros al final entendimos y le entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Pero a partir de ahí, queridos hermanos, hemos empezado un proceso. Dios ha empezado un proceso en nuestra vida. Y cada uno de estos procesos, a veces Dios tiene que utilizar muchos métodos. Dios tiene que utilizar, amados hermanos, a veces la prueba, a veces una enfermedad. No estoy generalizando, pero digo a veces. Amén. El médico, para poder extraer un cuerpo extraño del organismo de un ser humano, tiene que
usar un bisturí, ¿verdad? Tiene que cortar para sacar un tumor. Y duele. Amén. Lastima. No nos agrada. Dios tiene a veces que utilizar esos métodos para ir retirando poco a poco las cosas que no son convenientes, que cosas que van a impedir, cosas que nos van a entorpecer el proceso de Él en nuestra vida. Y a veces nos duele, o a veces, tristemente, hay creyentes que no podemos comprender eso y abandonamos el camino del Señor. Dicen, no, mejor estaba como antes, no me sucedían estas cosas, pero es que el Señor nos está llevando a ese proceso de perfeccionamiento, amén, y nos está queriendo hacer pasar de la etapa 1 a la etapa 2, nos está queriendo hacer subir de nivel. Aleluya, gloria a Dios. Imagínense, hermanos, por eso que el Señor permitió que esto se escribiera, para hacernos entender a nosotros, amén, gloria a Dios. Pero hay una diferencia aquí en algunos aspectos, porque cuando el alfarero está agarrando esa vasija y se le quebra en su mano, él dice que decide hacer otra. Pero cuando Dios nos llamó a usted y a mí, Él no ha cambiado su propósito. Él dice, esta vasija yo la escojo para este uso. Usted y yo hemos sido llamados para algo específico, queridos hermanos. Dios no va a cambiar mañana, no voy a hacer otra cosa con esto. Dios es un Dios respetuoso, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios perfecto, que Él sabe lo que hace. Amén. Él nunca se va a equivocar. Cuando Él ha determinado hacer de cada uno de nosotros una vasija, vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes, pero el propósito es que todos lleguemos a ser útiles. Amén. Aleluya. Él nunca va a hacer una vasija para dejarla en un lugar, queridos hermanos, donde no se la utiliza. Así que vayamos pensando, vayamos empapándonos de este pensamiento, usted y yo, amados hermanos. No importa si usted está todavía de repente en el primer paso, en el primer proceso, en la primera etapa, pero también desde ahí podemos ya empezar a ser útiles al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, entonces aquí está un poquito la diferencia que queremos puntualizar. El alfarero cambiaba, decía, este barro no me sirve para esta vasija, voy a hacer otro. Le decía a Dios, cuando nos escogió, nos llamó, y él estaba decidido. Amén. ¿Qué íbamos a hacer? Gloria al Señor. Fíjense, si yo preguntara a cada uno de ustedes, preguntara al pastor si algún día cuando él estaba jovencito, o estaba niño, adolescente, si algún día él pensó o quiso ser pastor, yo creo que él me va a responder a otra cosa. Yo diría igual. Yo estaba estudiando topografía, mi papá trabajaba en el asunto de la ingeniería, tenía su propio arbolito, yo hacía el trabajo de campo. Nunca se me pasó por la mente que Dios iba a utilizar mi vida para llevar su palabra. Y así, amados hermanos, Dios a veces nos sorprende. Amén. Así que usted, mi querido hermano, esta mañana no se vaya a sorprender. Amén. Porque si de repente usted todavía no ha podido percibir, no ha podido captar la forma como usted puede ser útil a Dios o por qué lo ha llamado,
pero estoy seguro que Dios se lo va a manifestar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, aquí es lo hermoso de esto, que Dios ha decidido qué hacer con nosotros. Amén. Nos ha dado ya un propósito, un fin. Él no va a cambiar eso. Amén. Él no va a cambiar. Ahora, el otro punto destacable. El barro llega, mire, es un montón de barro, pero el alfarero es el que le da la forma. ¿Ven? Así hemos llegado nosotros a los pies del Señor, con fracasos, con frustraciones, con tristezas. Bueno, los que ya son jóvenes y mayores, casi todos hemos llegado, ¿no? Golpeados por la vida. Pero, amados hermanos, fíjense, aquí dice que Él nos empieza a hacer un vaso, una vasija. ¿Ven? Gloria al Señor. Aleluya. Nadie está en la iglesia por estar. Nadie está, como se dice generalmente, para calentar asiento. Amén. Todos ustedes y yo, todos tenemos una función, una finalidad que Dios nos ha escogido. Amén. Usted es una vasija, hermano es otra vasija, hermano otra vasija. Pero cada una de ellas son útiles para Dios. Y vamos a ir apuntando a esta otra diferencia. ¿Qué es la diferencia? Que vamos a analizar bien. Aquí el barro no tiene. ¿Qué cosa no tiene el barro? Lo que nosotros tenemos. El barro decide. El alfarero agarra el barro y hace la vasija y le da la forma que él quiere. Dios no tendría problema en tomar nuestra vida y hacerla. Tal vez demoraría menos tiempo. Pero ¿dónde es que a veces la obra del Señor, vamos a decir, sufre algún retraso? ¿Por qué a veces nosotros vemos en las iglesias creyentes de muchos años, pero no sé, se seguirán en el barro o seguirán en la rueda? ¿Cuál es el factor? Aquí les di una pista, el barro no decide, ¿no? Y nosotros tenemos una voluntad propia. Amén. Ustedes y yo tenemos una voluntad propia, que eso está en una de las funciones de nuestra alma. La función de nuestra alma es la mente, ¿no? La mente, donde están los pensamientos, donde están las intenciones, donde está el razonamiento, el entendimiento, todo eso está en la mente, nuestra alma. La otra función, el otro elemento que está en nuestra alma son las emociones. Y la tercera cosa de nuestra alma es la voluntad. Amén. La voluntad propia que cada uno de nosotros tenemos y decidimos. Podemos decir sí, como también podemos decir no, y es ahí donde el Señor, vamos a decir, tiene problema con nosotros. Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero ¿por qué a veces uno se retrasa en una de esas etapas y se está más del tiempo debido
repente en la etapa número 1, para los planes de Dios, podría ser que fuera, digamos, unos 6 meses, vamos a decir así. Pero ¿por qué a veces hay creyentes que pasan 5 años en la primera etapa? ¿Por qué? Porque uno se resiste. Amén. Porque a veces uno tal vez no comprende, o porque tal vez a veces uno tiene otros planes, tiene otros pensamientos, tiene otros anhelos distintos a los de Dios. Dice, no, yo no quiero ser esa vasija, yo quiero ser esto. Y es aquí donde el trabajo del Señor sufre retrasos. Amén. Gloria a Dios. Por eso que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Vamos a ver qué dice el Romano en el capítulo 12. Romanos dice, el versículo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios ha decidido hacer con nuestra vida, su voluntad es buena. Amén. No nos ha llamado a Dios para hacer una vasija que no va a servir. Dice que su voluntad es hacernos esa vasija. Pero eso es bueno para con Dios. Y va a ser bueno para nosotros, solo que a veces uno le cuesta entender. Nos cuesta aceptar a veces los designios de Dios. Pero dice que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Gloria al Señor. Cuando dice que es buena, agradable y perfecta, no quiere decir, mis queridos hermanos, que el creyente va a vivir una vida color de rosa, que va a vivir, como dice, ¿no? Como tomándose una taza de leche. Va a tener que pasar esos procesos. Amén. Va a tener que pasar esos procesos. Una piedrita, algo, el Señor va a tener que ir extirpando, sacando de nuestra vida. Muchas veces nos va a doler, muchas veces nos va a lastimar, pero va a ser para bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso uno puede caminar con una espina en el pie? No, ¿verdad? Nos duele, cada paso que damos nos va a doler, nos va a lastimar, nos va a hacer daño. Pero cuando nosotros nos sometemos a que nos saquen esa espina, también nos va a doler. Amén. Nos va a doler. Pero después de unos días, ya no nos va a doler más. Vamos a descansar, nos vamos a sentir bien, vamos a poder caminar, sentar bien, correr, hacer todo. Eso es lo que Dios hace también, amados hermanos, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Nos va a doler en el momento, pero mañana pasado estaremos mejor. Estaremos bien, saludables. Gloria al Señor. A veces va a tener que disciplinar nuestra vida. Pero hay que sentar. Amén. Porque son los pasos que Él nos corrige, nos enseña. Él es nuestro Padre, amados hermanos. Y los pensamientos, los designios de nosotros nunca van a estar de acuerdo con los de Dios, porque dice su palabra en Isaías, ¿no? Dice, mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tampoco, dice, son vuestros caminos. Nosotros pensamos en el fondo. Nosotros miramos a nuestra vista, alcanza, pero Dios, Él mira mucho más allá. Amén. Nosotros no sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina, pero Dios lo sabe. Por eso Él nos previene. Por eso a veces no dice no.
Entonces, mis queridos hermanos, ahí está una de las cosas donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que cooperar con el Señor, es aceptar, amén, es rendir nuestra vida. El Señor dijo: el que quiere seguir en pos de mí, que dijo, a ver, niéguese a sí mismo, amén. Eso es aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que significa aceptar que Él haga su voluntad en este vaso de barro, amén, aleluya. Eso es lo que significa decir: Señor, yo soy barro, tú eres el alfarero, haz de mí lo que quieras, amén, aleluya, gloria al Señor. Y nos vamos a dar cuenta muchas veces que no es la vacía que nosotros queríamos. A veces de repente nosotros pensamos que esa vacía que nosotros queríamos hacer era lo mejor. Pero yo quiero decirle con toda certeza que la vacía que Dios quiere hacer de nuestra vida es lo mejor. Es lo mejor. Gloria al Señor. Entonces es nuestra voluntad. Ahí donde nosotros tenemos, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz encima. Cantamos esa alabanza hermosa de cantante Juan Carlos Alvarado, ¿no? Dice, ¿no? Dame tu vida, dice. Dame tu vida. Entonces, es necesario morir. Amén. Esa vacía vieja tiene que morir. Tiene que ser entregada en las manos del alfarero para que Él haga la nueva vasija. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es cada día, amados hermanos. Cada día. No es una sola vez, cada día. Gloria al Señor. Y así vamos a acelerar. Vamos a ir acelerando ese proceso. Vamos a ir pasando de la etapa número 1 a la etapa número 2. Vamos a ir pasando a la etapa 3. Y la cuarta etapa, que es el horno de fuego de prueba, como dice Pedro, ¿no? No sorprendáis, dice, ¿no? De fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Las pruebas son el horno de Dios que utiliza para cocer, para esa necesidad, para que esté bien cocida, resistente. Amén. Aleluya. No cualquier cosa lo va a quebrar. No cualquier cosa lo va a hacer resistir y volver atrás. Va a ser una vasija que va a resistir. Aleluya. Amén. Porque el Señor no nos ha llamado para que nosotros retrocedamos. Nos ha llamado para que avancemos, sigamos adelante. Él quiere que nosotros alcancemos ese premio que Él ha venido a preparar para nosotros, la corona de vida eterna, mis hermanos, allá con Él. Aleluya. Por eso es que Él necesita que nosotros pasemos por esas etapas, por esos procesos, queridos hermanos. Incluso el padecimiento, la Biblia lo menciona en la carta de la apóstol Pedro. Dice, no, que de los padecimientos como cristianos, gozados, dice, alegrados, dice, por cuanto dice, soy, está siendo partícipes también, dice. Pero así como Dios está permitiendo que ustedes sean partícipes de los padecimientos, también Él los va a hacer partícipes de la gloria futura que nos espera. Amén. Entonces, mi querido hermano, es interesante, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. Pero nuestra voluntad, esa, tiene que estar rendida. Rendida al Señor. Amén. Aceptar el señorío del Señor en nuestra vida. Y Dios va a trabajar. Amén. No va a haber ningún obstáculo. Va a trabajar. Ese barrito no dice nada, no se mueve, dice,
en la esquina. No, no hace en la esquina el barrito. En la rueda, por ahí lo hace, le da la forma lo que él quiere. Si nosotros hacemos eso, yo sé que hay muchos que están haciendo eso. Y Dios está trabajando en su vida. Amén. Dios nos está perfeccionando, nos está haciendo crecer espiritualmente. Concluyo con este versículo que está en la carta del apóstol a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 20. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces, dice que en una casa grande hay utensilio de oro, de plata. Amén. Está listo para ser usado. Pero dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Eso no lo determina Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios, Él quiere, si dependiera de Él, Él quisiera que todos esos utensilios fueran de oro y de plata. Pero por razón de que a veces el ser humano no comprende, o no se sujeta, o no se rinde, o no acepta el señorío de Cristo, entonces hay utensilios de madera y de barro